mi nombre es Alexandra Porras y el día de hoy les voy a hablar sobre los costos de la insolvencia financiera. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta qué es un costo y qué es la insolvencia. El costo es lo que todas las empresas deben de tomar en cuenta siempre al principio, porque gracias a esto pueden determinar cuánto les va a costar sus bienes y servicios a la hora de venderlos y saber cuáles van a ser sus gastos al final. Y la insolvencia es la imposibilidad de poder pagar sus cuentas por pagar a las otras distribuidoras, su alquiler, a los trabajadores, etc. Entonces, cuando las empresas no pueden pagar estos montos, se les llama insolvencia. Es muy importante que tenga una administración muy buena y que todos los puntos se tomen en cuenta, porque si existe una mala administración puede haber una insolvencia y ahí es donde empieza a haber muchísimo estrés y la empresa comienza a decaer. Algunas consecuencias de que la empresa entre en quiebra no es solamente que van a dejar de tener ganancias, sino que también van a tener que hacer un gran proceso en el cual tengan que cerrar sus oficinas, cerrar sus sucursales, van a tener que dar liquidaciones a los empleados, van a tener que pagar las cosas que tengan pendientes y aparte pueden estar en un largo proceso judicial en donde se tenga que averiguar quiénes fueron los responsables de llevar la empresa a la quiebra. Tenemos dos casos muy importantes y que sobresalieron muchísimo con respecto a este tema. El primer caso se llama caso Enron. Esta empresa se dedicaba básicamente a transportar gas en Estados Unidos. Era una de las más grandes y a pesar de que todo el mundo pensaba que todas las cosas estaban bien, en realidad no fue así. Se denotó que en el 2001 los estados financieros de esta empresa empezaron a tener muchísimas pérdidas, aproximadamente 638 millones de pérdidas en sus estados financieros. Las acciones empezaron a perder valor en la bolsa de valores, por lo cual obviamente también iban a hacer que la empresa fuera decayendo y el proceso conllevó muchísimos gastos y por supuesto muchísimo tiempo porque tuvieron que averiguar mucho sobre lo que estaba pasando en la empresa y más o menos finalizó en julio del 2006. Otro caso que es un poco más cercano a nosotros es acá en Costa Rica, se llama el caso de Samber. Esta empresa se dedicaba básicamente a la producción del plástico. Como sabemos, ahora el mundo se está moviendo muchísimo por la parte de la ecología, así que deben las empresas del plástico empezar a tener muchas estrategias en las cuales sus productos no se vean desbeneficiados, ¿ok? Y la razón principal se enfocó porque, según a lo que la entrevista dice del director, es porque la sede central que queda en Colombia empezó a decaer también. Entonces, a partir de ahí, sus otras sedes en otros países también empezaron a estar en quiebra, por lo que cerraron acá en Costa Rica las oficinas y muchísimos trabajadores quedaron sin trabajo. Es decir, con todo esto que hablamos, se puede denotar que la insolvencia financiera es de gran riesgo, no solo para la empresa, sino también para quienes laboran en ella, porque no solo se cae la empresa, sino que se caen todas las personas que están detrás de ella. Además, es muy importante que en el proceso judicial se investigue muy bien, porque no solamente la empresa va a quedar en mal, sino que las personas que lo representaban. Entonces, los empresarios que están detrás de toda esta empresa pueden llegar a tener consecuencias de que su reputación pues empieza a decaer muchísimo en el mercado empresarial. Eso sería de mi parte y muchísimas gracias por su atención.